Párrafo 5. Régimen económico del matrimonio. Artículo 116. Capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Artículo 118. Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. 1. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2.000 quetzales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte u oficio que le produzca renta o emolumento que exceda de 200 quetzales al mes. 3. Si alguno de ellos tuviere en administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestad, tutela o guarda. Y 4. Si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaren bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Artículo 120. Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a los hijos. Artículo 121. Las capitulaciones deberán comprender: 1. La designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. 2. Declaración del monto de las deudas de cada uno de ellos. Y 3. Declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, o con las modalidades y condiciones a que quieran sujetarlo. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, productos y accesorios de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Artículo 124. Comunidad de gananciales. Mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él, por título gratuito o con el valor de unos y otros, pero harán suyos por mitad al disolverse el patrimonio conyugal los bienes siguientes. 1. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. 2. Los que se compren o permuten en esos frutos, aunque se haga la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Y 3. Los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Artículo 125. Alteración de las capitulaciones. Los cónyuges tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales
y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. La modificación de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará a tercero desde la fecha de la inscripción. Artículo 126. Régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante, lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Artículo 128. Sostenimiento del hogar. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y de las demás cargas del matrimonio. Artículo 129. Menaje de la casa. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Artículo 130. Cónyuges extranjeros. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina, a falta de capitulaciones, por la ley personal que les es común en el momento de la celebración del matrimonio, y si fueran de distinta nacionalidad, por la del lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. El cambio de nacionalidad de los esposos o de uno de ellos no tendrá influencia alguna sobre el régimen de los bienes. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentren inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Artículo 132. Oposición. Cualesquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. También puede pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge, así como lo que modifique el régimen económico del matrimonio por el de separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurra en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. El artículo 133 y artículo 134 se encuentra derogado. El artículo 134 se encuentra derogado por el artículo 4 del decreto 13-2017 y el artículo 133 se encuentra derogado por el artículo 7 del decreto 80-98 del Congreso de la República. Artículo 135. Responsabilidad de los bienes comunes. De las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, responderán los bienes comunes, y si estos fueren insuficientes, los bienes propios de cada uno de ellos. Artículo 136. Hechos ilícitos. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. Artículo 137. Deudas anteriores al matrimonio. Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas con los bienes propios del que las contrajo, aun cuando aquel se rija por el régimen de comunidad. Artículo 138. Gastos de enfermedad y funerales. Los gastos que causaran las enfermedades, así como los que se originen por funerales y lutos a consecuencia de la muerte de un cónyuge o de los hijos de ambos, se reputan deudas comunes del matrimonio,
por las cuales son responsables los bienes propios de los cónyuges en el caso de ser insuficientes los comunes. Artículo 139. Disolución de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes termina 1. Por la disolución del matrimonio, 2. Por separación de bienes y 3. Por ser condenado en sentencia judicial firme a alguno de los cónyuges por delito cometido en contra del otro. Artículo 140. Liquidación del patrimonio conyugal. Concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación. Si el régimen económico fuera el de comunidad parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponderán por mitad a marido y mujer o a sus respectivos herederos. Artículo 141. El abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan. Artículo 142. En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Y finalmente, artículo 143. Cuando se declare la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Si los dos procedieron de mala fe, el hecho de ambos quedará compensado.